voy a mencionar las cosas más puntuales y los demás están en las diapositivas y entre tema y tema vamos a tener 5 minutos de descanso para que no nos saturemos tampoco. En la patología, en la consulta diaria, en todo lo que es la medicina general, el parte de la especialidad, vamos a tener a nuestra consulta diaria 5 cuadros de diarrea aguda, de diarrea crónica y el colon irritable, que es una patología muy frecuente en el momento. La enfermedad inflamatoria intestinal, si bien es cierto, no es tan frecuente, pero no significa que no haya casos. Cuando se presenta tenemos que saber qué hacer. Vamos con la enfermedad, con diarrea aguda, son las 6:37, hemos dado un tiempo prudente como para que sus compañeros puedan entrar. 6:37, vamos. Aguda. A ver. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, hablamos de diarrea aguda cuando son más de 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 24 horas. Ese concepto se debe quedar claro. O de al menos la presencia de cosas anormales en lo que es las heces. Pues en muchas de las diarreas de los pacientes, lo primero que tenemos que preguntar es si tiene moco, si tiene sangre, si tiene pus, durante el máximo de 2 semanas. Ya, eso es diarrea aguda. Diarrea persistente es de 15 días y diarrea crónica es de más de 4 semanas. También se define a la diarrea aguda como una reducción de la consistencia de las evacuaciones, es decir, que las deposiciones pueden ser líquidas o semilíquidas, o un incremento, no solamente se ve en relación a la frecuencia, sino también a la consistencia. ¿Ya? Hablan de un incremento en la frecuencia de las mismas, por lo general más de 13 posiciones. Promedio, punto de corte, 3 deposiciones. De 3 deposiciones hacia adelante se puede considerar diarrea aguda y con ciertas características ya mencionadas. Cuando es una diarrea aguda de origen infeccioso, que es la mayoría de casos que de las diarreas agudas pueden ir acompañadas de fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Eso ustedes lo van a ver en la práctica con relativa frecuencia. A ver, no quiere avanzar. Vamos. Su duración, la duración por lo general deben ser de las diarreas agudas entre menos de 14 o menos de 7 días, mínimo 7, máximo 14 días, nunca más de 14 días, ya mínimo 7, máximo 14 días, más de 14 días ya estamos hablando de otra cosa. Hay que ver también si su inicio es aguda, pero si se mantiene de 2 a 4 semanas, se denomina ya diarrea persistente. O sea, 2 semanas, diarreas persistentes. Menos de 2 semanas, diarrea aguda. Acá tenemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y el Grupo Mundial de Gastroenterología, donde clasifica las diarreas en agudas, persistentes y crónicas. Agudas cuando es inferior a 14 días, como les dije, persistentes y es de entre 2 a 4 semanas, pero básicamente de 2 semanas para adelante, y crónica cuando es más de 4 semanas. Dentro de las diarreas de origen agudo, de causa aguda, son básicamente las infecciosas, pueden ser virales, bacterianas, parasitarias, por hongos, y las no infecciosas, en casos de pacientes ahora que utilizan mucho antibiótico, tenemos la producida por fármacos que van a producir diarreas tipo bacteriosis, a pacientes que tienen alergia a determinados alimentos, causar intoxicación alimentaria, relacionados con el estrés psicológico, y ahí va a ingresar lo que es el colon irritable posteriormente, y originadas por otras patologías como la artritis reumatoide, el lupus, que se llama, entre la espondilitis anquilosante, puede ingresar en este tipo de patologías que causan diarrea no infecciosa. La diarrea persistente no ya se denomina cuando más de 15 días, de 14 semanas, y la crónica, la diarrea crónica, que es más de 4 semanas, está ingresando acá lo que es la diarrea inflamatoria. Y ahí es cuando vamos a tocar la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Esta clasificación de osmótica, secretoria o acuosa, eso es básicamente más teórico que práctico. En la práctica ustedes van a ver que son diarreas agudas y crónicas, diarreas orgánicas y funcionales. Es lo que a ustedes les va a servir.
Por alteración de la motilidad intestinal, eso lo vamos a ver en colon irritable, y las diarreas facticias en casos de pacientes, por ejemplo, los que tienen trastornos psicológicos de sobrepeso, de pacientes que quieren estar siempre delgados, consumen laxantes. Acá vemos otra misma clasificación clínica de la diarrea, ¿no? Según la duración, ya hemos dicho que puede ser aguda, prolongada, persistente, crónica, según la inflamación, puede ser inflamatoria, no inflamatoria, según el mecanismo, osmótica y secretoria, según las características de las heces, líquidas y disentéricas, con moco, sangre, y según el grado de deshidratación leve, moderado, grave. Esta es una clasificación clínica muy bonita que deben ustedes aplicarla en la práctica. Ahora tenemos, según la inflamación, hablamos de diarreas secretorias o no inflamatorias. En los casos agudos suele estar producida, ya hemos dicho, por infecciones, por intoxicación alimentarias o por determinadas bacterias productoras de toxina. No, estas van a producir una reacción citotóxica activando la adenosiclasa o por acción citotóxica por destrucción celular. A veces vienen en la práctica personas que están con diarrea y le hacen un examen de heces, una reacción inflamatoria, y no encuentran. No hay toxinas, no hay moco, no hay nada, y eso quiere decir que el paciente tiene la diarrea no inflamatoria, que es por toxinas. Las diarreas invasivas o inflamatorias son aquellas en las cuales ustedes, en la reacción inflamatoria en heces, que es el examen importante que uno debe pedir ante un paciente con diarrea, ahí sí van a encontrar, ¿no? Porque se va a producir una penetración y destrucción de las células del epitelio intestinal por inflamación, ulceración, alteración de la mucosa a nivel intestinal, del colon básicamente. Y la diarrea suele ser con moco, con sangre, con cierto grado de afectación del estado general de la persona. Puede tener fiebre, alteración de fiebre, básicamente cólicos, ¿no? Y esto es común, ustedes lo van a ver con mucha frecuencia, y estas diarreas invasivas o inflamatorias, y las secretorias son inflamatorias. Acá a su ladito tienen un cuadrito para que ustedes puedan diferenciar, ¿no? ¿Qué diferencia entre una diarrea inflamatoria y no inflamatoria, pero de origen agudo? Estamos hablando ahorita de la diarrea aguda, ¿no? Tienen que ver las características de la diarrea, que se llama la frecuencia, la consistencia, las características, si va asociado a dolor o no va, si va asociado a fiebre o no va, si tiene urgencia o tiene tenesmo rectal, ¿no? Localización preferente de que se llama de las diarreas. Este es un cuadro que lo tienen que aprender para poderlo aplicar. También hay que ver la causa o el agente etiológico de las diarreas. Un 80% de las diarreas infecciosas generalmente es por contagio de persona a persona, por la ingesta de alimentos contaminados o de agua contaminada, y se describen patógenos causantes generalmente, ¿no? Más de la mitad de las diarreas agudas infecciosas son causadas por virus. Hay pacientes que tienen despeños diarreicos y que se autolimitan, ¿no? Uno de ellos son los rotavirus, sobre todo en los niños. La diarrea aparece entre las 4 y 48 horas de haber estado en contacto con el virus, y suele ser acompañada de otros síntomas como cualquier proceso infeccioso. Puede haber vómitos, dolor, fiebre. Generalmente una diarrea de origen vírico, generalmente es un proceso que se autolimita, ya les he dicho, y eso generalmente les pasa a los niños. Y sobre todo puede haber también esa diarrea de origen vírico que se autolimita en personas que tienen patologías inmunosupresoras. En ciertos casos, estas diarreas pueden estar acompañadas de gran deshidratación, ¿no? Y acá tenemos, entre los virus más frecuentes, tenemos el rotavirus, los adenovirus, los astrovirus, entre otros. Los citomegalovirus en pacientes con VIH. Las de origen bacteriano, que podría decirse que son las más frecuentes que se ven en la práctica diaria, ¿no? Representan menos del 10% de las diarreas agudas, pero estamos hablando en adultos. La mayoría de las diarreas por virus son en niños. En relación a cuáles son las posibles gérmenes, tenemos la salmonella, el campylobacter, la shigella, la Pseudomonas, la yersinia, que se llama, entre las más frecuentes, ¿no? Hay también el vibrio cólera, pero que ya no lo vemos con mucha frecuencia, el Clostridium difficile, que lo vemos intrahospitalariamente, ¿no? Las Pseudomonas. Otro grupo de bacterias enteroinvasivas, como les he dicho anteriormente, son bacterias que van a dañar el epitelio intestinal. Y generalmente, al ser enteroinvasivas, que van a producir al dañar el epitelio, van a ir acompañadas de moco, van a ir acompañadas de sangre.
Algunas bacterias no son enteroinvasivas, no son enterotoxigénicas, dando lugar a diarreas muy explosivas como las producidas por E. coli o Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y Vibrio cholera. Estas diarreas enterotoxigénicas, básicamente su mecanismo de daño es por las toxinas que eliminan, ¿no? Y producen diarreas pues abundantes, ¿no? Un clásico ejemplo de una diarrea enterotoxigénica tenemos el Vibrio cholera, que hace años fue una epidemia acá en el mundo y se veía que el paciente eliminaba, tú no cultivabas en el de secreciones, no salía mayor cosa que, no se encontraba más que el cuadro clínico, ¿no? Tenemos las de origen parasitario, que son un 1%, en la mayoría va asociada a protozoarios, que son la ameba histolítica y la Yardia, como causas de diarrea aguda. Pero en algunos casos se ha visto pacientes que cursan con yardiasis y están con cuadro de diarrea crónica. Y a veces los confunden como síndrome de mala absorción porque de acuerdo a la cantidad de parásitos que pueda estar en el intestino delgado pueden producir mala absorción. Por ejemplo, cuando hablamos de entamoeba histolítica, produce ulceración en el colon. Ustedes han hecho ya en patología, en parasitología. Van a producir diarreas solamente, exclusivamente a nivel del colon y son sanguinolentas. Dolor, fiebre, malestar general, pujo, tenesmo. Hay que descartar siempre entamoeba histolítica. La Yardia lamblia también es de origen parasitario, es un protozoario, pero a diferencia de la ameba, vive en el intestino delgado. No produce alteraciones intestinales semejantes a un síndrome de mala absorción. Ustedes van a ver, los pacientes sí hace todo eso mucho tiempo con diarreas blanquecinas, y se a veces con alimentos enteros, con lentería. Y esos pacientes, cuando hacen un examen de ese, se encuentra full yardias o quistes, prequistes. Los Cryptosporidium es casi exclusivamente de pacientes inmunodeprimidos, que son causas de diarrea aguda. Las causas de diarrea de origen infeccioso son más excepciones, son no tan muy frecuentes, eso lo vamos a ver en pacientes cirróticos en estadios avanzados, podemos ver en pacientes que están recibiendo quimioterapia, radioterapia, ¿no? Eso es básicamente inmunodeprimidos. Acá tenemos unas características diferenciales de la diarrea según la etiología, ¿no? Ya ustedes lo revisan, están viendo cómo es la diarrea por rotavirus, la E. coli enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la salmonella, la shigella, el campylobacter. Tenemos cuadros de diarrea y microorganismos responsables, ¿no? Una ileitis aguda también lo van a encontrar por salmonella, shigella, yersinia pestis, aeromonas. Recuerden siempre que los pacientes que han recibido quimioterapia pueden tener una ileitis. Y también saben que la salmonella se localiza en el ilio y pueden tener ileitis tífica. La yersinia también le gusta el ilio. Cuando hay, por ejemplo, pacientes que tienen artritis o erupciones cutáneas, tenemos que sospechar de yersinia enterocolítica, también la shigella o el campylobacter. Síntomas, si va acompañado de síntomas neurológicos, boca seca, visión doble, visión borrosa, disfonía, trastornos del habla o de la deglución, tenemos que pensar que puede ser un Clostridium botulinum, entre otras cuadros, ¿no? La disentería, ya hemos dicho que puede ser por la E. coli enteroinvasiva, enteropatógena, shigella, salmonella, campylobacter, etc. En pacientes que son pacientes que viajan por el mundo, pueden encontrar básicamente los americanos cuando vienen al Perú, hacen la diarrea del viajero, ¿no? O también muchos de ellos, como no tienen la costumbre se colonizan aquí con la entamoeba histolítica o con la E. coli. Los pacientes inmunodeprimidos ya les mencioné. En pacientes que tienen brotes en hospitales, ahí pueden haber virus, puede haber parásitos intrahospitalarios que puedan estar ahí, ¿no? Y que puedan infectar a los pacientes. El Clostridium difficile como causante de la colitis intrahospitalaria. Y los cuadros que duran más de 7 días, ya hemos dicho que es por la Yardia, el Cryptosporidium. El síndrome hemolítico urémico con trombocitopénica. Trombocitopenia, ya saben, ustedes lo han estudiado en pediatría, que es por la E. coli enterohemorrágica y que también puede haber por shigella. Si les pregunta la etiología del síndrome urémico hemolítico, ¿cuál es el germen frecuente o el que se encuentra? Ya saben qué es. Las no infecciosas puede venir provocada por distintas causas, ¿no? El uso de laxantes, antiácidos, antibióticos,
¿no? Otros fármacos, también los quimioterápicos que pueden producir alteración de la flora, los inmunosupresores por alteración del epitelio intestinal, los inhibidores de bombas de protones que también causan diarrea. ¿Por qué? Porque producen la colonización bacteriana intestinal. Y medicamentos peristálticos para aumentar, que aumentan la motilidad intestinal, que es el caso de todos los procinéticos, la cisaprida, la metoclopramida, la neostigmina. Otros fármacos también que pueden provocar diarreas, que son diarreas producidas por nosotros, unas diarreas iatrogénicas, cuando se usan excesivamente los diuréticos, el uso de la teofilina, los inhibidores de la colinesterasa, la colchicina, el misoprostol, que estuvo muy tiempo utilizado en gastroenterología, pero dejamos de usarlo porque producía mucha diarrea a los pacientes, entre otros. Ya hemos visto también que pueden haber debido a otras causas, también como la alergia a medicamentos, perdón, alergias alimenticias. Hay pacientes que producen colitis alérgica por determinados alimentos, o pacientes que pueden tener también diarreas por déficit de lactosa, o diarreas por pacientes que tienen intolerancia al gluten. O sea, también son diarreas de origen no infecciosa. Hay otras causadas por intoxicaciones, como ya hemos dicho anteriormente, las diarreas causadas por estrés, en el caso eso se llama colitis nerviosa y que ahora se le llama colon irritable. También puede causarse diarreas de origen no infeccioso en pacientes de mucha edad que hacen colitis isquémica, la enfermedad inflamatoria intestinal que no es infecciosa, pero que puede cursar con una sobreinfección agregada, la colitis por radiación, los pacientes que se someten a radioterapia o quimioterapia pueden quedar con diarrea crónica, o los pacientes que tienen una sepsis generalizada, básicamente por el uso de antibióticos de muy amplio espectro. Y la impactación fecal es un capítulo aparte porque generalmente el paciente con impactación fecal cree que está haciendo diarrea, pero no es lo que no está haciendo diarrea, sino que está resumiendo moco por los costados o alrededor del fecaloma que está impactado. El cuadro, ahí tenemos también otros trastornos y enfermedades que pueden ir asociados a procesos agudos de diarrea. Ya les dije, la colitis actínica, también puede haber en adenomas de colon, por ejemplo, hay tumores, sobre todo los túbulos vellosos, que pueden producir gran cantidad de moco y producir cuadro de diarrea crónica en pólipos túbulos vellosos. En pacientes que se someten a intoxicación por sustancias tóxicas, básicamente el plomo o el mercurio. Tenemos también tumores endocrinos como los gastrinomas, los somastotinomas, los tumores neuroendocrinos, los carcinoides que van a producir también causa de diarrea. Trastornos sistémicos que pueden causar diarrea que no es necesariamente de origen infeccioso. Tenemos la diabetes que va a producir neuropatía diabética intestinal. Se va a producir que puede cursar o bien con estreñimiento o bien con diarrea. El hipertiroidismo, también como causa de diarrea crónica. El diagnóstico, ya hemos dicho, básicamente todo cuadro de diarreas, conociendo la etiología, uno tiene que ir dirigido a buscar la causa. Eso es básicamente, una vez que se encuentre la causa, se da el tratamiento. ¿Cuáles son las pruebas que uno debe pedir? Básicamente hay que pedir un hemograma, no hay que ver si este paciente no está haciendo falla renal, si la diarrea es muy abundante. Hay que pedir laxantes de fase aguda, las pruebas hepáticas. ¿No? Hay que ver también cultivo de heces, coprocultivo, reacción inflamatoria en heces, parasitológico, ¿no? En coprocultivo, si es básicamente la diarrea tiene más de 3 días, si el paciente está inmunosuprimido, o si las diarreas tienen sangre o tienen moco, ¿no? Y en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hay que distinguir de un brote inflamatorio de infeccioso. O sea, ¿qué significa? Que este paciente puede tener su enfermedad inflamatoria, pero lamentablemente se le sobreagrega una infección. Aquellos pacientes que son manipuladores de alimentos y que no se hacen la higiene respectiva. Hay que hacer siempre parasitológico, ya sean adultos o niños. 3 muestras separadas cada 24 horas. Y bueno, todo lo que es diarreas víricas, bueno, no se va a ser más difícil porque eso no lo desarrolla ya autolímite y a veces no van a cultivar los virus, son bien difíciles de diagnosticar. Hay que pedir siempre en un paciente con cuadro de diarrea, hay que ver una radiografía de abdomen de cúbito y ortostático,
si no es una mujer de edad fértil, porque si no está gestando, porque puede sobreirradiar. No hay que descartar complicaciones, ver que este paciente no tenga un fecaloma, que sea la causa de su problema, que elimine moco y que lo condice, elimina poco, en poca cantidad, está haciendo diarrea, y lo que no es diarrea, lo que pasa es que el paciente, el intestino sigue produciendo, se sigue estimulando y produce una apertura del esfínter del ano y salida de material fecal líquida. Hay pacientes que es necesario hacerle una colonoscopía para ver si tienen cuadros repetidos de diarrea, que puede ser de origen infeccioso o no. Se hace biopsias. Hay que descartar siempre un paciente que debuta con diarrea aguda, enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que descartar también signos de sospecha de colitis por Clostridium difficile. Pensar que si el paciente tiene inmunosupresión, puede ser sujeto a cualquier infección. La clínica, si el paciente tiene proctitis, dolor rectal, presencia de moco y pus en la deposición, eso es básico preguntar al paciente. Y cuando un paciente está sospechándose de una colitis isquémica, los pacientes pueden tener diarrea con moco, con sangre, con pus. Tienen el tratamiento, básicamente va a la etiología. Esto no es difícil, que se llama el diagnóstico. Una vez que ustedes han hecho diagnóstico, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es tratar. ¿Y qué tratan? De acuerdo a la etiología. Acá al lado tienen un fluxograma, ¿no? Donde les explica claramente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Estudien este fluxograma, es prácticamente el resumen de todo lo que hemos visto o lo que hemos estado leyendo, que no es nada difícil. El tratamiento básicamente, en un paciente con cuadro de diarrea aguda, lo primero que se le tiene que enseñar al paciente es que se debe hidratar. La rehidratación es parte muy importante, es lo primero en un cuadro de diarrea aguda, no es ni tanto el antibiótico, el antiespasmódico, no, hidratación. La hidratación es lo primero que tiene que hacer el médico, indicarle al paciente, darle, que se llama, puede ser, hay que calcular las pérdidas de líquido que pueda tener de acuerdo al número de heces y al volumen que ha eliminado, ¿no? Hay que ver si el paciente está chocado, si tiene un estado de alteración de estado de conciencia, hay que evaluar si no está haciendo hilio secundario a la pérdida de electrolitos, hay que ver si no está haciendo un abdomen agudo, si ha tenido vómitos intensos, todo eso se tiene que evaluar en un paciente que tiene diarrea. Y la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud son las áreas de rehidratación oral, ¿no? Que venden en sobres o los que ya venden farmacológicamente ya con sabores. Eso es básicamente. Hay que estar alerta a los signos de deshidratación, sobre todo en los niños. En los adultos también, pero los niños son fácilmente, se complican. Lo primero que tienen que saber y indicarle al paciente es la hidratación. Ya se hidrata, mientras se hidrate no hay problema, da tiempo para que el paciente se haga su examen de heces y ya se ve la etiología y se da su tratamiento. La dieta. ¿Qué es lo que se hace en un paciente que está cursando con una diarrea aguda? Básicamente hay que indicarle que estos pacientes no van a poder consumir pues una dieta rica en fibras por los días que están enfermos y hay que enseñarle el lavado de manos para evitar que haya mayor contagio, si es que es algún tipo de virus, bacteria o parásito. Se da lo que se llaman las dietas astringentes. Y el tratamiento farmacológico va asociado básicamente a lo que es, si es, por ejemplo, antibióticos. La tapulguita es un medicamento que tiene algunos efectos colaterales que no es tan recomendable. El racecodrilo, este es un antidiarreico, pero que sí tiene buenos efectos, la loperamida, siempre y cuando el paciente no tenga, que se llama diarreas con moco, con sangre. Esos son básicamente la loperamida, se utiliza en pacientes con diarrea de origen funcional. No podemos dar la codeína, bueno, puede producir estreñimiento en los pacientes, pero si es un paciente con diarrea infecciosa está contraindicado. Antieméticos, si tu paciente tiene diarrea, tiene vómitos, no le vas a meter metoclopramida porque este es un procinético que va a aumentar la motilidad intestinal, ¿no? Entonces está contraindicado en pacientes con diarrea. Hay colegas que a veces dan metoclopramida para los vómitos y le ponen yosina para alcohólico. Entonces hacen cosa contraria, entonces eso no se puede utilizar. El ondansetron es un medicamento específico para las náuseas y vómitos. La domperidona no se debe usar
porque va a condicionar, al igual que la metoclopramida, el aumento de la frecuencia de las diarreas. El uso de prebióticos, probióticos sí está, pero esto es después de que el paciente haya terminado su proceso de antibiótico. Ya después de que ha terminado el episodio, recién se da los probióticos. Los nutrientes sí se pueden dar, pero tampoco no es mandatorio. El uso de la vitamina A tampoco es exactamente recomendado en determinados casos, ¿no? Porque un paciente que hace diarrea no se va a deshidratar, no va a perder tanta cantidad de vitamina A. No, lo que se da básicamente es para que la mucosa intestinal se ayude a regenerar más fácilmente. Los agentes antimotilidad, el difenoxilato y la loperamida se utilizan, pero no a altas dosis, sobre todo la loperamida, máximo 4 tabletas por día, siempre y cuando no tengan un cuadro infeccioso. Los absorbentes, como el hidróxido de aluminio, nosotros en algunas personas le puede producir estreñimiento, en algunas personas puede producir diarrea. No, eso es relativo, pero acá lo recomiendan como absorbentes, ¿no? El hidróxido de aluminio. El subsalicilato del bismuto sí se puede utilizar porque este disminuye la secreción de líquidos a la luz intestinal e inhibe la síntesis de prostaglandinas y hace que las heces se pongan más duras y tiene un efecto antibiótico también. Bueno, acá tienen una tabla de antibióticos utilizados en el tratamiento de las diarreas de origen infeccioso. Ya ustedes los repasan hasta en dosis y los medicamentos. Igual acá, tratamiento antimicrobiano, según el agente, eso ya lo manejan ustedes. De acuerdo a la agente, se da tratamiento. Esperen, vamos a descansar. Bueno, antes de empezar la diarrea crónica, siempre ustedes van a ver en la consulta, en todo, donde vayan. Si van a la punta del cerro, siempre va a venir un paciente que va a venir con una amebiasis o una yardiasis, porque ellos no tienen agua potable. Si viene una paciente que vive, por ejemplo, en altura, pues no, ellos no lavan bien la fruta, las verduras. Incluso aquí en Arequipa, la gente a veces toma agua cruda, ¿no? Y se infectan. O a veces no calientan bien los alimentos, o no se lavan bien la mano, comen de la calle, o a veces, hasta en las mismas, una vez hubo una intoxicación en una pastelería bien reconocida. Todas las personas que comieron, ¿qué se llama esto? Pastel de acera, hicieron intoxicación alimentaria y llegaron por emergencia. En ninguno de ellos se cultivó toxina, hizo nomás una intoxicación alimentaria. Un ratito, 5 minutitos. Bueno, la diarrea crónica. Cuando uno se enfrenta a un caso de diarrea crónica, los médicos generalmente mucho nos complicamos. No saben por dónde ir. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Pido una cosa, pido otra cosa y es un desorden completo.
Generalmente, pues, el consejo que yo les puedo dar es que dividan diarreas crónicas, orgánicas y funcionales, punto. Y en las orgánicas ya ustedes van a descartar todo lo que yo les voy a mencionar. Generalmente hay que hacer una buena historia clínica, hay que ver qué alimentos le pueden haber desencadenado la diarrea, hay que ver si toma una medicación crónica, hay medicamentos que producen diarrea, como por ejemplo la metformina, el uso crónico de antibióticos, ¿no? Etcétera, o si está tomando quimioterapia oral. Antecedentes quirúrgicos, si el paciente le han hecho una resección, un bypass gástrico, una vagotomía, una colecistectomía. Los pacientes que lo someten a Colelab, algunos pacientes van a quedar con una diarrea crónica funcional. A los pocos meses que le han operado, cuando el paciente comía, eso se llama diarrea por ácidos biliares. Enfermedades concomitantes que puede hacer, el paciente puede ser diabético, puede ser hipertiroideo, puede tener esclerodermia, entre otras patologías. Tratamiento de reciente con antibióticos, pacientes que han sido sometidos, han estado con infecciones severas o pacientes que han estado en zonas endémicas de algún tipo de germen. Los antecedentes familiares ya tenían enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, cáncer colorectal. Si el paciente recibió radioterapia, hay que interrogar la relación de los alimentos con la diarrea, ¿no? Las cirugías previas, ya les he dicho, las recesiones ciliares extensas pueden producir que se llama diarrea crónica. Acá tenemos unas claves en historia clínica para determinar la causa de diarrea crónica. Revísenlo, hay un caso, es lo mismo de lo anterior, pero está casi todo resumidito. Acá también tenemos un cuadro en lo que se habla las causas de diarrea crónica. Si ustedes aprenden todas estas causas, ustedes van a decir, primero, mi paciente tiene diarrea crónica, ¿qué tengo que pensar? Primero, infecciones, descartan infecciones. Alteraciones inmunitarias, tengo que descartar enfermedad celíaca, alergias, gastritis eosinofílica, enfermedad inflamatoria, enteropatía autoinmune, síndrome de insuficiencia pancreática exocrina, insuficiencia pancreática, puede ser fibropancreática, síndrome de Schwann, déficit congénito de enteroquinasa. Todo este cuadro es lo que ustedes tienen que saber aplicar en la práctica, para que no se enreden tratando de buscar cuál es la etiología de la diarrea crónica. Alteraciones de la motilidad, intolerancia a carbohidratos, alteraciones estructurales, enteropatías, diarrea fenotípica, todas estas etiologías ustedes van poco a poco descartando para hasta que determinen cuál ha sido la causa de la diarrea crónica. Causas de diarrea crónica, de acuerdo a su localización, pueden ser, por ejemplo, la mayoría van a nivel intestinal, ¿no? Porque las diarreas son de origen intestinal, pero con eso puede ser de intestino delgado, de intestino grueso. Entonces hay que estudiar. Las causas de la diarrea son a nivel intestinal, por la causa que sea. Pero también hay causas de diarrea extraintestinal y una de ellas es la pancreatitis crónica o lo que llamamos pacientes que hacen insuficiencia pancreática crónica. Un cáncer de páncreas, una fibrosis quística, eso va a producir diarrea crónica. Una causa de diarrea crónica también es el hipertiroidismo, la diabetes, tumores neuroendocrinos, como ejemplo los carcinoides, y entre otras causas más que van a producir diarrea extraintestinal. O sea, ustedes descartan primero las intestinales y después descartan las extraintestinales. Hay tumores paraneoplásicos que causan diarrea, por ejemplo, cáncer de hígado. Acá tenemos pues esa clasificación que les mencioné anteriormente. Ahí muchas veces nos complicamos con esta clasificación inflamatoria, osmótica, secretoria. Es mejor dividirla en, como ya les he dicho, orgánica y funcional. Acá les he puesto este cuadrito para que sepan, ¿no? Algunas patologías, pero a veces más uno se confunde, pero de todas maneras, cuando les toman los exámenes para la residencia o el internado, les preguntan con esto, porque nosotros hacemos desde el punto de vista de la especialidad en orgánica y funcional, pero desde el punto de vista general es inflamatoria, osmótica, secretoria, ¿no? Y esas características. Diarrea crónica ya hemos visto que puede ser no inflamatorio, inflamatorio. Dentro de no inflamatorio acá tenemos un fluxograma muy bonito que les va a ayudar a ustedes a poder determinar cuál es la posible causa de la diarrea crónica. Acá hay una diferencia entre lo que es la diarrea secretoria y la diarrea osmótica. Y ahí tienen ese cuadro, léanlo, practíquenlo, porque eso es ya más básicamente para memorizar.
Esto es lo que a mí me interesa saber. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. De todo lo que hemos visto de diarrea crónica es saber distinguir entre una diarrea funcional y una diarrea orgánica. La diarrea funcional pues, generalmente se prolonga hasta menos de 6 meses. Sin embargo, las diarreas funcionales, hay pacientes que están andando con diarrea años y no pierden peso, no tienen, su apetito está conservado, no tienen anemia. Pero una diarrea orgánica en menos de 3 meses ya vas a tener un paciente venido a menos, anémico, ¿no? Hay que ver que la diarrea funcional, su curso clínico es intermitente. O sea, se cura, se autolimita, nuevamente viene, se va, viene, va, bien. Sin embargo, las diarreas de origen orgánico, que puede ser por una neoplasia, que puede ser por enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser por un pólipo velloso, ¿no? Etcétera, cualquier patología intestinal o una tuberculosis intestinal, la diarrea es continua, por eso hace que el paciente baje de peso. Presentación de la diarrea funcional generalmente es diurna y las diarreas orgánicas generalmente son nocturnas, eso más por el flujo. Síntomas de alarma en la funcional no hay anemia, los síntomas de alarma generalmente son anemia y pérdida de peso. Y aquí en la orgánica sí están presentes. Estos pacientes con diarrea crónica de tipo orgánico van a tener anemia. El volumen de las diarreas de origen funcional generalmente no superan los 200 gramos, sin embargo, las diarreas orgánicas pueden ir acompañadas de más de 400 gramos por día. Incluso hay pacientes que hemos tenido diarrea crónica y que no hemos podido llegar a determinar la etiología y el paciente se nos ha muerto, sin poder saber cuál fue la causa de la diarrea. ¿Por qué? Porque a veces hacemos un desorden completo de cómo debemos estudiar las diarreas. Básicamente tienen que saber cómo si hay sangre en las heces, si tiene fiebre, si ha perdido peso, cómo empezó la enfermedad, si es una persona más de 50 años, si hay antecedente de cáncer de colon, si esta diarrea es más de origen de noche, que persiste después de que come, si son heces abundantes, tienen moco, tienen grasa, el volumen de las heces, entre otras cosas, si tiene palidez el paciente, si tiene patosplenomegalia, adenopatías, todo eso ustedes tienen que buscar para descartar una diarrea de origen orgánico. Ahora, ¿cómo diferenciar si la diarrea es de intestino delgado o de colon? Acá básicamente cuando hablamos de colon, las diarreas son escasas, las de intestino delgado siempre van a ser abundantes, las de colon van con moco pus y las de diarreas de intestino generalmente son amarillas porque ahí drena la bilis, ¿no? Cuando es de colon recto puede haber puco, tenesmo, cuando es de intestino delgado ya hemos dicho que es meteorismos, borborismos, y las de colon más de urgencia intestinal, sin embargo el intestino delgado es meteorismo. Bueno, sigamos. Acá tienen un algoritmo que quiero que lo revisen y que lo estudien, ¿no? Acá está el resumido qué es lo que tienen que hacer ante un paciente con diarrea crónica. Este es un segundo algoritmo de diarrea inflamatoria que ya hemos hecho anteriormente, tienen que estudiarlo. Igual a mí el algoritmo, básicamente estos algoritmos son resúmenes, tienen que leerlos para ver qué es lo que tienen que hacer es para cómo enfrentar un caso de diarrea crónica. Acá también tenemos otro en caso de pacientes que tienen insuficiencia pancreática, o sea, un cuadro de diarrea crónica extraintestinal. Ya hemos dicho que la diarrea de causa pancreática pueden ser extraintestinales. El manejo, ya como la diarrea aguda, es de acuerdo a la etiología, no sabe ya, eso ya es de la especialidad. Pues, si es una neoplasia hay que hacer cirugía, si es una diarrea por ácido colestiramina, si es una colitis microscópica corticoide, si es una enfermedad intestinal inflamatoria, ya lo esquema que ustedes ya saben. Vamos a descansar un ratito antes de entrar al segundo tema. Tienen 5 minutitos.
Bueno, vamos a continuar con la enfermedad de colon irritable, síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable tiene varios, en los años han ido evolucionando su nombre. Antes se le llamaba colitis nerviosa porque tenía mucha diarrea, después le llamaron colon espástico porque tenía espasticidad acompañada de estreñimiento. Después, ahora últimamente le llaman síndrome de intestino irritable porque engloba una serie de síntomas y signos. Fue una pregunta de examen del ENAM en el año 2015, donde dice una mujer de 25 años que presenta diarrea recurrente por periodos de estreñimiento. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Es el colon irritable. ¿Por qué? Porque generalmente el colon irritable afecta a mujeres jóvenes, y pero eso no quiere decir que las personas de mayor edad o niños no las presenten. También hay niños y también hay personas de más de 50 años que pueden presentar colon irritable. Ahora, en la pandemia ha habido muchos casos de colon irritable. Y no necesariamente la teoría dice que es más en jóvenes, pero también puede tomar otros grupos etarios. A nivel mundial, el colon irritable es un trastorno gastrointestinal funcional, muy común, sobre todo en mujeres que van afectadas en una proporción de 2 en 1 en relación a los hombres. También hay hombres con colon irritable. En la práctica yo veo más mujeres con colon irritable, pero también veo hombres con colon irritable. ¿Cuál es la etiología o la fisiopatología? Se ha estudiado de 1000 formas la fisiopatología del colon irritable, se ha tenido muchas posibles causas, pero lo que se ha llegado a determinar que es compleja y multifactorial. Todavía no se ha determinado una causa específica. Anteriormente se veía que pensaban que otros pacientes tenían un aumento de mastocitos a nivel intestinal, pero después se vio que no. Entonces, pero hay varios factores que están involucrados en estos pacientes. Generalmente tienen los niveles de evidencia de los mecanismos fisiopatológicos del colon irritable. Tenemos que la hipersensibilidad visceral más alteración de la motilidad gastrointestinal inferior son los que tienen mayor nivel de evidencia. También hay alteraciones del tracto gastrointestinal superior, pero básicamente es visceral. No hay un factor genético que esté bien marcado. Hay algunas personas que dicen que sí, pero de acuerdo al nivel de evidencia solamente tiene una cruz. Hay un gran problema cerebral, hay una liberación de serotonina, se va asociado a una disminución de los niveles de serotonina. Eso es un punto fuerte, pero que no está todavía demostrado, pero se ha visto en la práctica que los pacientes que cuando les damos, por ejemplo, la sertralina o algún medicamento que contenga serotonina o que ayude a mejorar las reservas de serotonina, van muy bien. Ahí tenemos factores predisponentes, mencionamos algo de los genéticos, de infancia, factores ambientales, hay factores desencadenantes, como tenemos la sensación de amenaza, alteración de la conducta, ¿no? Algunos pacientes han desarrollado colon irritable después de una mediasis, ¿no? O una inflamación a nivel intestinal o algún trauma que ya puede ser un trauma desde el punto de vista mecánico o un trauma desde el punto de vista psicológico, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, han tenido algún accidente o una pérdida de un familiar, entonces desarrollan colon irritable. Entonces, hay que tener, estos pacientes no tienen un soporte muy adecuado a lo que es al estrés, ¿no? Mientras más estrés tiene, más fácilmente desarrolla el síndrome de intestino irritable. ¿Tiene que ver el estado del sistema nervioso central? Sí, porque va a producir una alteración de la permeabilidad a nivel intestinal y estos pacientes comienzan a tener o cuadros de diarrea o cuadros de estreñimiento. La ansiedad es un factor desencadenante y asociado. Cuando ustedes vean a un paciente con colon irritable, es un paciente estresado, pues una mujer joven que tiene muchos problemas, que escucha con dolor abdominal persistente, con mucha flatulencia, pero nunca con baja de peso, ni con anemia, ni nada de eso. Hablan un poquito de la genética, ¿no? Que podría haber un polimorfismo genético como promotor de la región del gen SLC 694, que codifica el transportador de recaptación de serotonina, que podría estar asociado al colon irritable. Y parece que sí fuera, pero todavía no está completamente determinado, porque sacaron un tiempo Tegacerot, que era un medicamento que estaba asociado que tenía un serotonina T4, y se vio que estos pacientes iban muy bien. Era un excelente medicamento para lo que es el colon irritable, pero de pronto lo sacaron del mercado porque tenía muchos efectos cardiológicos.
Ahora, el sistema inmunitario y trastornos de la barrera epitelial, se ha visto que hay una inflamación provocada por estos factores, ¿no? Ahí se liberan bastantes células proinflamatorias y citocinas que causan un aumento de la permeabilidad de la barrera con una consecuente pérdida del líquido intersticial hacia la luz. Por eso aparece la diarrea y el estreñimiento al normalizarse los niveles. Generalmente el paciente cuando se estresa más, cuando está más ansioso, se produce esta liberación del fluido intersticial y tiene diarrea. Después dice, me viene diarrea y después me da estreñimiento, dice. Eso es lo típico que dice el paciente con colon irritable, pero esto va asociado a un aumento de la permeabilidad de la barrera. Trastornos de la motilidad y sensibilidad, básicamente hay un aumento de la retención del gas. Estos pacientes siempre se quejan de flatulencia y que no pueden eliminar los gases. No hay puede ser una disminución de la motilidad intestinal con espasmos intestinales que van a condicionar que los gases y las heces no puedan salir, porque se producen espasmos colónicos. Y la alimentación juega un rol importante, ¿no? En los pacientes que consumen muchos carbohidratos son los que van a tener mayor tendencia a tener más flatulencia, ¿no? Y estos pacientes que consumen mayor carbohidrato van a tener mayor fermentación bacteriana y estos son los que van a producir mayor distensión abdominal. La microbiota y la disbiosis se ha visto también asociada, por eso en la actualidad muchos de los medicamentos que salen para el colon irritable prefieren asociarlos con la microbiota, ¿no? Se ha visto que hay una alteración de la microbiota, entonces se les da probióticos, simbióticos en pacientes con colon irritable. La mayoría de nosotros a veces utilizamos probióticos y en la práctica ustedes pueden dar diferentes medicamentos para el colon irritable asociado a probióticos. Tenemos también los factores psicológicos. No podemos tratar solamente la parte funcional del paciente, su diarrea o su estreñimiento, su dolor o su flatulencia, que es típico de estos pacientes, sino hay que tratar la causa fundamental, que es el problema psicológico, ¿no? Hay que ayudar a mandar al psiquiatra, terapia psicológica, saber que aprende el paciente a manejar el estrés o la depresión. Generalmente a veces algunos, como yo por ejemplo, utilizo algunos antidepresivos y me ha ido muy bien, ¿no? La clínica es un paciente con dolor abdominal crónico, distensión abdominal, alteración del patrón evacuatorio, puede ser diarrea, estreñimiento con diarrea. Las heces pueden variar de acuerdo a que si son hacia una escala de Bristol, pueden presentar de tipo 1, 2 o 3 o 4 o al final de tipo 7, que es diarrea, ¿no? Entonces, esta escala de Bristol se aplica a los pacientes con colon irritable, ¿no? Para que te puedan decir cuánto es el compromiso que tiene este paciente o cuál es lo que más predomina, si es el estreñimiento o la diarrea. El diagnóstico básicamente se basa en los criterios de Manning y los criterios de Roma. Ya hemos dicho que el colon irritable está dentro del grupo de pacientes con diarrea funcional. O sea, acá no se habla de diarrea orgánica. Que algunos colegas, que algunas personas también ya a veces ya no quieren ni estudiarlos y de frente los catalogan como diarrea funcional a un paciente que tiene diarrea orgánica o no se percata de los signos de alarma. Siempre hay que fijarse de los signos de alarma de un paciente que viene con diarrea o estreñimiento, dolor abdominal. Según los criterios de Manning que se utilizaron antes de los de Roma, decía alivio del dolor con la defecación. Esto todavía sigue. Heces pastosas al inicio del dolor también se observa. Inicio del dolor asociado a un aumento de los movimientos intestinales, sí se ve. La distensión abdominal, la diarrea con moco, sensación de evacuación incompleta, es típico de los pacientes con colon irritable. Y los criterios de Roma, que son los que están vigentes, dice, para establecer el diagnóstico de colon irritable debe haber dolor persistente o recurrente por más de un día a la semana. O sea, en la semana el paciente debe estar cursando con dolor por 3 meses o más de los últimos 6 meses, veo el diagnóstico, dolor al defecar, cambios del hábito de las frecuencias de las heces y cambio de la apariencia de las heces, ¿no? Acá tenemos la clasificación, qué subtipos se presentan de colon irritable, y hemos dicho que hay síndrome de intestino irritable con estreñimiento, con diarrea, con estreñimiento y diarrea, o el colon irritable con solo dolor abdominal. Entonces, ¿cómo es un diagnóstico por descarte? Bueno, el colon irritable puede establecerse, ya hemos dicho, por esos criterios de Manning o los criterios de Roma y por la historia clínica del paciente.
no hay mayor evaluación que hacer, porque siempre y cuando cumplan los criterios y no haya signos de alarma y se haya descartado cualquier otra patología, se cataloga. Por ejemplo, si viene un paciente con diarrea crónica y usted, no, este es un paciente que tiene colon irritable porque se queja de dolor y resulta que el paciente tiene un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, eso también hay que tener cuidado. O, por ejemplo, el paciente es diabético de muchos años, pero dice, doctor, tengo diarrea, también me estreño. Colon irritable, no es así. Hay que ver que la diabetes puede producir neuropatía intestinal, como hemos dicho en los cuadros de adelante, y que pueden cursar con estreñimiento, diarrea. O los pacientes que tienen, por ejemplo, un pólipo en el colon y un pólipo velloso, túbulo velloso de mediano tamaño, y van a producir diarrea, diarrea, diarrea. Y si este paciente, pues hay que descartar, ¿no? O sea, siempre hay que pensar que puede haber una diarrea de origen orgánico. ¿Cuáles son los datos de alarma que ustedes deben tener en cuenta antes de catalogar a un paciente con colon irritable? Que sea mayor de 50 años, que sea de un inicio abrupto, que tenga pérdida de peso, que tenga síntomas nocturnos, que tenga sexo masculino, ya hemos dicho que es más en los femeninos, antecedente de cáncer de colon rectal, que tenga anemia. Nunca un colon irritable va a producir anemia. Un sangrado. Los signos de alarma que ustedes deben considerar antes de catalogar a un paciente con colon irritable. Ahora dice, no se recomienda la realización de colonoscopia en individuos jóvenes con sospecha de colon irritable sin signos de alarma. Bueno, claro, porque si ustedes ven que el paciente no ha bajado de peso, come bien, o tiene signos de alarma, ¿para qué le voy a hacer una colonoscopia, no? Si es una persona joven. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Ya hemos visto que los factores asociados son los factores digestivos por factores dietéticos, patologías asociadas, puede haber mala absorción de carbohidratos, que se llama mala absorción de la fructosa, cafeína o alcohol, alimentos grasos y flatulentos, trastornos por fármacos, uso de antibióticos, infecciones, absorción en caso de tener después de una cirugía, el paciente lo operan, le hacen por ejemplo, un bypass gástrico o le hacen una restricción intestinal, este paciente queda con diarrea y no lo van a catalogar inmediatamente como colon irritable, ¿no? Aquí ya entra su criterio de ustedes para decidir, ya este paciente no es colon irritable, este es un paciente que tiene mala absorción, ya este paciente tiene enfermedad celíaca, este es un paciente que se le ha descartado todo, pero tiene un problema pancreático, una insuficiencia pancreática exocrina. Esos ya son criterios que cada uno de ustedes tiene que ir desarrollando en la medida que vaya conociendo la parte teórica. Tienen bastante información que les he puesto acá, pero nunca vamos a poder hablar todo. El tratamiento, el tratamiento ha ido variando en el tiempo, ¿no? Y de acuerdo a lo que es el cuadro del colon irritable, si es con estreñimiento, hay que darle fibras, pero fibras que no produzcan flatulencia. Y siempre debe ir acompañado que se llama, para la flatulencia, o se le puede dar que se llama bromuro de otilonio, la mebeverina, que se llama, ¿cómo se llama? La trimebutina, como medicamentos para el colon irritable. Hay varios medicamentos. El que yo les mostraba, antagonistas de los receptores de 5-hidroxihistamina, como el alocetrón. Eso no tenemos acá, pero salió uno parecido y que tenía muy buena respuesta. En caso de pacientes que tienen colon irritable con diarrea, lo único que les ayuda es la loperamida, pero no se puede usar permanentemente, ¿no? Pero van bien con la loperamida. Antiespasmódico, les podemos dar también asociados a algún antidepresivo, asociados con la colestiramina. Hay pacientes que tienen un colon irritable con diarrea que no les pasa con nadie, hay que ir combinando medicamentos, hay que tratar la parte psicológica. En pacientes con colon irritable con diarrea hay que darles dietas con fibra, laxantes con probióticos, pero no laxantes al punto que el paciente haga diarrea, sino aplanadores de heces. Hay frascos que estaban todavía con estudios con las 5-hidroxihistamina, ya les he dicho. La diarrea hay que disminuir las fibras, antiespasmódicos, loperamida. Y el dolor, básicamente hay que utilizar bromuro de otilonio, nebeverina, trimebutina, entre otros. Pero estos pacientes, como tienen un gran trastorno psicológico, tienen mucho estrés o muchos tienen ansiedad, porque el círculo vicioso de colon irritable es estrés, ansiedad, depresión, dolor abdominal, fatiga crónica y colon irritable.
Ese es el círculo que cierra el colon irritable. Ustedes van a encontrar pacientes con estrés, ansiedad, depresión, fatiga crónica y colon irritable. Entonces, estos pacientes deben recibir terapia psicológica, deben recibir terapia, medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, indicarles que hagan algún tipo de relajación para tratar de manejar el estrés, porque de lo contrario no van a mejorar. Dieta generalmente en caso de que fuera un colon irritable con estreñimiento, hay que hay que aumentarle los alimentos que tengan fibra, pero de preferencia cocidas para que no le formen mucha flatulencia, porque ellos ya tienen de por sí mucha flatulencia. Y a los pacientes que tienen colon irritable con diarrea, bajarle las fibras y darle todo cocido de preferencia. Los fármacos, ya les mencioné anteriormente algunos. Tenemos la budilosina o la buscapina, tenemos acá la mebeverina, el pinaverio, la trimebutina, que son antiespasmódicos. Estos básicamente los utilizamos en pacientes que tienen colon irritable con estreñimiento. En pacientes también con colon irritable con estreñimiento utilizamos fibra, ¿no? Tenemos la metilcelulosa, ¿no? Y en pacientes que tienen colon irritable con diarrea, utilizamos laxantes osmóticos. La lactulosa, ¿no? A veces los pacientes no lo toleran por la presencia de gases que producen. De preferencia yo utilizo el polietilenglicol, ¿no? Es lo que más utilizamos. Y algunas fibras naturales, ¿no? Si son muy estreñidos, se puede utilizar algún antidiarreico si son muy estreñidos, algunas fibras, pero si son con mucha diarrea crónica, entonces es preferible utilizar loperamida. Hay que asociarlos con antidepresivos, que pueden ser los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la recaptadora de serotonina, que van muy bien, porque algunos pacientes con antidepresivos tricíclicos a veces se estreñen más. Si doy a un paciente con colon irritable, con estreñimiento, y le doy amitriptilina, se va a estreñir peor. Entonces, de preferencia, darle con recaptadores de serotonina. También tenemos los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, venlafaxina, que no lo tenemos acá, la duloxetina, que no lo tenemos acá, la rifaximina, que sí tenemos acá para disminuir la flora bacteriana y disminuir la distensión abdominal, y el uso de probióticos. Hay bastantes probióticos en el mercado. Acá este es un resumen de lo que menciona en la tabla anteriormente. Y bueno, el uso de antidepresivos y probióticos ya se los he mencionado. Hasta acá llegamos con lo que es colon irritable. Es un capítulo pequeñito, ¿no? No hay mayor problema en lo que es el colon irritable, diagnóstico, manejo, ¿no? Con que sepan los parámetros de alarma. Esperemos 5 minutitos y continuamos después con enfermedad inflamatoria intestinal.
Bueno, vamos a continuar con, a ver, enfermedad inflamatoria intestinal. En los últimos años ustedes están viendo que hay una gran migración de personas que ya están viniendo del Caribe, como son y de Europa, ¿no? Sobre todo acá del Caribe, los venezolanos en su país tienen con mucha frecuencia la enfermedad inflamatoria intestinal. Ellos tienen mucho Crohn, ¿no? Yo fui a un curso de hace años del Caribe y, por ejemplo, en Venezuela, muchos pacientes con Crohn, igual que Colombia. Acá en el Perú ya estamos bien. Nos decían que generalmente nos enseñaron en la universidad que tenían que ser blancos, de raza europea, y que acá en el Perú no podía haber. Ah, tenemos, porque el Perú es un país de muchas razas. Entonces ya están mezclados genéticamente y parece que hay un factor genético, aunque todavía no está muy bien determinado. Ahora sabemos que el grupo de entidades clínicas que se caracterizan por ser procesos inflamatorios crónicos, de etiología ahí todavía no bien precisada, todavía se sigue en estudio, y que generalmente afecta no de forma exclusiva al intestino, sobre todo Crohn. Crohn no necesariamente se limita al intestino, hay manifestaciones extraintestinales. ¿Cómo la clasificamos? La enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada. Ahora sabemos que la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn generalmente tienen unas diferencias que son bien notables. A diferencia de la colitis ulcerativa, básicamente es una enfermedad simétrica que empieza a nivel del ano y sigue en ascenso, en forma ascendente, y se limita básicamente al colon. Ustedes no van a encontrar colitis ulcerativa en el ilio ni en el yeyuno, solamente en el colon. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que puede tomar todo el tracto digestivo, desde el esófago hasta el ano. Puede debutar en cualquier parte del tracto digestivo. Algunos debutan en el recto, otros debutan en el ilio, otros debutan en el estómago, en el duodeno. Esa es la gran diferencia del Crohn con la colitis ulcerativa. Vemos que la etiología, hay muchos factores que están asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal en sí. Hay un factor genético fuerte y hay un factor ambiental, ¿no? Entonces, lo último que se revisó hace poco era de que el uso crónico o el uso de antibióticos de muy amplio espectro, mal utilizado en la práctica, porque ahora se utiliza mucho antibiótico, altera la microbiota y esto ha desencadenado que algún paciente que ya tendría cierto factor genético desencadene la enfermedad y haga enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, se cree también que hay una alteración, un complejo poligénico, o sea, en sí que hay muchas causas que pueden intervenir para que una persona debute con enfermedad de Crohn. Entre los genes identificados hasta la fecha, queremos destacar que en primer lugar el NOT2 y el CAP15 son los que se han podido estudiar y se ha podido determinar. Pero si ustedes ven esta gráfica, acá hablamos de la parte genética, hablamos de la flora intestinal y del ambiente, como factores desencadenantes de una alteración del sistema inmunológico intestinal que al final va a determinar o va a terminar en una inflamación intestinal. Se han identificado mutaciones como causa de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos la mutación del gen NOT2, el CAL15, que son específicas de la enfermedad de Crohn y que no se observan en la colitis ulcerativa. Hay factores ambientales, ya les he dicho, la microbiota. Por eso ahora también todo lo que es manejo de enfermedad inflamatoria tiene que ver mucho con la microbiota. Y el tabaquismo, que constituye un factor de riesgo doble, aumenta su incidencia y empeora su curso clínico para Crohn. Y sin embargo, disminuye la incidencia y mejora la evolución de la colitis ulcerativa. Pero nadie en su sano juicio va a fumar para estar mejor, ¿no? Porque va a venir otra patología. Entonces, de ese punto no lo consideramos al tabaquismo como un factor que se llama, que lo pudiéramos utilizar como algún tipo de tratamiento para disminuir la enfermedad. Por eso, en inflamatoria tenemos la barrera intestinal, la vía de las interleuquinas, reclutamiento de células inmunes y la detección microbiana, ¿no? Y todos estos con estos genes, con estas reacciones inflamatorias. Tenemos acá la barrera epitelial, ¿no? La detección de la microbiota, reclutamiento de las células, todo esto está en las gráficas, acá están viendo cómo hay un reclutamiento celular, cómo hay una a nivel intestinal, lo cual va a desencadenar un proceso inflamatorio y por ende una destrucción del epitelio.
Hay estrategias terapéuticas actuales, ¿no? Se ha querido manejar de alguna manera estudiando estas partes de la inmunología, estudiando los reactantes, estudiando el sistema inmunológico que se desencadena al momento que debe haber este proceso inflamatorio. Entonces, se ha visto que hay mecanismos que bloquean la llegada de linfocitos. Ahí tenemos la terapia de integridad. En caso de pacientes de que haya mediadores inflamatorios, el mecanismo sería la terapia, hay que bloquear la señal inflamatoria. Entonces, de acuerdo a las posibles etiologías, se van dando los tratamientos, ¿no? En ese caso tenemos el uso de las mesalacinas, el uso de inmunosupresores en caso de que se observe una interacción entre linfocitos T y la célula presentadora de antígeno, que sí se ve en estos pacientes cuando hay una activación de las células T, se utiliza. Por eso que la terapia de estos pacientes es una terapia que va desde lo más simple a lo más complejo y siempre en relación al sistema inmunológico. Al final terminan utilizando anti-TNF y antileuquinas. La enfermedad inflamatoria intestinal no solamente va a presentarse a nivel intestinal, puede presentarse con otras enfermedades, van a debutar. Hay pacientes que han ido por oftalmo, por una epiescleritis, uveitis y terminó en gastro para hacer una colonoscopia u otros estudios si le encontramos una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. Hay pacientes que van asociados con la gisis florescente primaria, colelitiasis o hepatitis y resulta que están debutando con una enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso todo lo que son estudios se estudia en conjunto. Hay pacientes que hacen trombosis venosa profunda o hacen, por ejemplo, embolias pulmonares, tromboflebitis, trombosis venosa cerebral, ¿no? Entonces, esos pacientes pueden debutar no necesariamente con enfermedad inflamatoria o con problemas netamente intestinales, sino extraintestinales. Y nosotros en la práctica lo que hemos visto han sido oculares y tromboembólicos. Acá tenemos una imagen de las patologías que se presenten en forma extraintestinal. Nosotros tuve en mi práctica, encontré un paciente con espondilitis anquilosante, ¿no? Que tenía enfermedad inflamatoria intestinal, pero él debutó con espondilitis anquilosante. Y los pacientes que ve oftalmo nos los mandan por epiescleritis, uveitis, y entre su plan de trabajo tenemos que descartar enfermedad de Crohn, ¿no? Pacientes que tienen trombosis venosa profunda o aquellos pacientes que han hecho un TEP o en pacientes que tienen amiloidosis, entre otras patologías como que debutan y que al final como cuadro de fondo tiene la enfermedad inflamatoria intestinal. Dice 20% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desarrollan artritis y uno de cada tres al menos una enfermedad a esta patología. Y 2 de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan un trastorno depresivo durante su vida frente a los que no tienen enfermedad inflamatoria. ¿Cuáles son las hospitalizaciones y cirugías recurrentes? Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal comunicaron que habían sido hospitalizados en los últimos 5 años. ¿No? Algunos han sido sometidos a cirugía por determinadas fístulas y otros pacientes han sido reintervenidos y las fístulas constantemente han sido cerradas y estas se abren porque no reciben el tratamiento para una enfermedad inflamatoria, ¿no? Acá tenemos que el Crohn, algo que hemos adelantado, que es un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal, puede darse en cualquier parte, como ya hemos dicho, desde la boca hasta el ano, pero en orden de frecuencia su predilección es en intestino delgado y grueso, en un 40-56%, y en un 30-40% es a nivel recto anal. Entonces, en esófago, estómago y duodeno vemos, pero muy poco, pero más es en intestino delgado. Acá ven la imagen. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la enfermedad de Crohn? Generalmente estos pacientes van a tener dolor abdominal crónico, diarrea crónica, pérdida de peso, disminución de la masa muscular, pueden tener fiebre si es que estas diarreas sobre ellas se agrega un proceso infeccioso, pueden tener fiebre, febrícula, pueden desarrollar fístulas enterocutáneas, fístulas perianales, ¿no? O fístulas que se llama o pueden desarrollar manifestaciones como epiescleritis o algún otro órgano extraintestinal. La triada clásica de estos pacientes es que tienen dolor en la fosa ilíaca derecha o en la región periumbilical. Pueden además estar presentes epigastralgias o dispepsias. Eso es en el caso de que el problema
puede clasificarse, ya les he dicho, en digestivas y extradigestivas. Pero ¿cuál es la actividad habitual? Pérdida de peso, dolor abdominal y diarrea crónica. Algunos pacientes debutan con hemorragia digestiva. Ahora, ¿cuáles son los criterios radiológicos para hacer un diagnóstico? Hay cambios mucosos en estos pacientes, alteraciones de la ulceraciones tipo aftoides, hay alteraciones de la mucosa formando en formas lineales o arrozariadas, ¿no? Va a haber pseudopólipos o pólipos inflamatorios, va a haber un engrosamiento de las paredes de las asas intestinales. Este engrosamiento de las paredes intestinales van a desarrollar estenosis, con segmentos de estenosis y dilatación, fístulas, y puede haber una simetría marcada de todo lo que es la mucosa intestinal. Para el diagnóstico se puede hacer enterotomografías, enteroresonancias de tránsito intestinal, etcétera, para poder hacer el diagnóstico. Tenemos acá unas imágenes en la enfermedad inflamatoria, que esta es una radiografía doble contraste, donde ustedes van a ver cómo se disminuyen los pliegues, las austras de la parte intestinal del colon, y a nivel del intestino delgado se puede ver ciertos estrechamientos, adelgazamientos. Acá también miren esta estenosis en esta zona, ¿no? Puede haber estenosis, dilatación, puede haber signo de la cuerda, ¿no? A nivel del intestino del hilo terminal, acá hay una estrechez marcada, pues acá también hay una estenosis, engrosamiento, edema de las asas intestinales. Hay criterios endoscópicos también que nos permiten hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn o colitis ulcerativa, no es solamente histológico, eso ya ha variado. Antiguamente solo era histológico, ahora ya no, es endoscópico, radiológico, clínico, laboratorial y biopsia. Los criterios endoscópicos tienen ciertos aspectos cuando uno hace una enteroscopía o hace una colonoscopía o una cápsula endoscópica, va a encontrar diversas formas de presentación. Puede haber úlceras, puede haber pólipos, pseudopólipos, ulceraciones, estenosis, ¿no? Lesiones segmentarias. La extensión puede ser variable. Si está en Crohn puede presentarse recto y puede tener fístulas perianales. En el ilion puede haber aftas, úlceras y estenosis. Esto es en caso de criterios endoscópicos. Acá hay una gran diferencia entre lo que es colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Esto ustedes lo revisan bien, porque esto es sumamente importante. Si ustedes no aprenden esto, todo lo que estamos leyendo o todo lo que les estoy explicando está resumido en este cuadro. Y las preguntas de los exámenes generalmente salen de acá. ¿Quién presenta fístulas? Crohn. Colitis ulcerativa nunca va a presentar fístulas. ¿Quién presenta úlceras en hilo distal? Crohn. Colitis ulcerativa ya hemos dicho que es en colon, entonces no va a presentar. Puentes mucosos pueden haber en los dos. Entonces, si les preguntan en los exámenes, apréndanse bien esta diferencia porque acá está todo resumido. Vamos acá con las imágenes macroscópicas. Tenemos acá, miren cómo hay un engrosamiento de las paredes del intestino. Acá en la colitis ulcerativa, sin embargo, no hay un engrosamiento de la pared, pero sí se ve ulceraciones en la pared. Acá hay granulomas, no hay proceso inflamatorio. Acá hay hipersecreción de moco, las glándulas están hipersecretando. Acá se forman pseudopólipos, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar Crohn con colitis ulcerativa. Acá tenemos erosiones, acá tenemos ulceraciones, acá tenemos pseudopólipos, ulceraciones, erosiones, fibrina, estenosis, tabiques. Tenemos acá una cápsula endoscópica donde ven las erosiones, pero ya tenemos también nosotros enteroscopía. Hay que hacerle biopsia, es decir, con colonoscopía, ¿no? Para hacer el diagnóstico anatomopatológico hay criterios mayores y menores. Miren que hasta para hacer diagnóstico histopatológico el patólogo tiene que basarse de criterios mayores y menores. Antes había mucho error en esto. La clasificación de Montreal habla de la edad al diagnóstico, ¿no? Si se presenta en menos de 16 años, a los 17 a 40 años o más de los 40 años, curso evolutivo de la enfermedad, si solamente es inflamatorio, estenosante, penetrante y perianal, cuando ya existen ya las
fístula, la localización cuando es a nivel del ilio, del colon, ilio colónico o en cualquier parte del tracto superior. La clasificación de Montea para la enfermedad inflamatoria habla de la edad del comienzo, la localización y el comportamiento. Eso ya lo han visto en el cuadro anterior. Es lo mismo, pero solamente en algoritmo. Laboratorio. ¿Qué nos permite hacer el diagnóstico de una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa? Estas dos patologías siempre van asociadas a anemia. ¿Y esto por qué? Porque esto es un paciente que cursa con diarrea crónica, con compromiso del estado general. Y va a tener anemia porque tiene, como han visto en las imágenes de la colonoscopia, tiene múltiples erosiones, ulceraciones, ¿no? Va a haber, como es un proceso inflamatorio, va a tener los reactantes de fase aguda elevados, la BCG, la PCR, el fibrinógeno, la ferritina. Va a haber leucocitosis, hay trombocitosis en estos pacientes por el mismo proceso de malabsorción. Estos pacientes van a tener hipoalbuminemia porque si el Crohn se localiza en el intestino delgado y compromete todo el intestino delgado, no va a haber absorción de alimentos. Entonces, para no haber buena absorción, va a venir pues, todas las anemias, que sean trombocitosis, hipocalcemias, todo lo que se absorbe, hipoalbuminemia, todo lo que tenga que ver con la disminución de factores de coagulación, todo lo que tenga que ver. Ahí tenemos, por ejemplo, laboratorio, exámenes de laboratorio, el PANCA y el ASCA, que nos permite hacer no el diagnóstico, sino nos ayuda en lo que es parte del diagnóstico, porque ya hemos dicho que son varias cosas que tienen que formar parte del diagnóstico. Bueno, nos ayuda el ASCA y el PANCA y la calprotectina fecal, sobre todo en pacientes con Crohn. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que la enfermedad de Crohn puede presentarse de forma insidiosa y con sintomatología larvada y poco evidente, lo que puede provocar demora diagnóstica. Es prioridad establecer el diagnóstico, siempre un diagnóstico temprano, y esto va a variar, el debut varía de acuerdo a la idiosincrasia del paciente. Y hay que basarnos para el diagnóstico en datos clínicos, el examen del paciente, laboratorio, endoscopía e imágenes. El tratamiento no va a variar entre lo que es colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Si es leve, moderado o severo, básicamente son los corticoides, inmunosupresores y anti-TNF. La colitis ulcerativa, como su nombre dice, colitis ulcerativa, el 95% de esta colitis ulcerativa está localizada en el recto. 50% va a tomar el recto sigmoides, 30% el colon izquierdo y 20% una pancolitis. Si ustedes ven los porcentajes, la mayoría se localiza en el colon izquierdo. No se asocia también antígenos HLA, DR2 y DR1, los hapotipos DR2 y DQ2, el gen IBD2, que están asociados a la barrera epitelial, ¿no? Esto va a producir una reacción inflamatoria y hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias. La colitis ulcerativa, también conocida como CUSI, se ha observado una concentración mayor de interleuquina 5 como respuesta inmune tipo TH2, así como anticuerpos contra el citoplasma perinuclear del neutrófilo, PANC, pero eso no es definitivo. La clínica, ya hemos dicho, estos pacientes tienen dolor cólico, urgencia, tienen tenesmo rectal, porque estos pacientes generalmente tienen en el recto. Hay tenesmo, hay distensión, hay flatulencias. También este paciente puede tener manifestaciones extraintestinales, pueden ser articulares, pueden debutar con espondilitis anquilosante, dermatológicos, hace eritema nodoso, pioderma gangrenoso, pueden tener conjuntivitis, episcleritis, uveitis, pueden cursar también la colitis ulcerativa. Siempre hay que pensar que puede haber una colangitis esclerosante primaria, una pericolangitis o patologías hepatobiliares. La clasificación de Montral habla también de la colitis ulcerativa leve, moderada, severa, y ahí, ¿cómo se llama? Toma en cuenta el número de evacuaciones, la ausencia de enfermedad sistémica y marcadores serológicos sobre el BCG. Cuando es severa, o hay 4 evacuaciones por día con signos mínimos de toxicidad sistémica. Cuando es severa, ya hay más de 6 evacuaciones por día, hay alteración de la frecuencia cardíaca, hay fiebre, hay disminución de la hemoglobina y velocidad de sedimentación. Este cuadrito, la clasificación de Montreal o la clasificación, les ayuda a tener un pronóstico o un grado de severidad de la ulcerativa. Lo que más utilizamos en la práctica es el índice de severidad de True Low y White,
que te permite decir si es leve, moderada, severa. Aprendas este cuadrito, que este cuadrito les va a permitir determinar qué grado de severidad tiene la colitis ulcerativa. En relación a los hallazgos endoscópicos, tenemos que ver que eso ya puede haber pues una alteración del patrón vascular, puede haber grados de hemorragia, puede haber erosiones, ulceraciones, ¿no? Todo eso ya lo ven y de acuerdo a eso se le da un puntaje. Pero eso es un puntaje endoscópico. En la radiología es sumamente importante, es algo simple, porque a veces no en todos sitios está el endoscopista o alguna enterotapa o una enteroresonancia. Con una radiografía de colon contrastado, te puedes permitir ver estos cambios, pérdida de Austria o lo que le dicen la tubulización del colon, ¿no? Si ustedes miran, hay pérdida de las Austrias. Con una radiografía simple de colon podemos ver nosotros, hacer el diagnóstico de una colitis ulcerativa si no tenemos una colonoscopía. Acá tenemos los pseudopólipos, ahí que se llama pseudopólipos en esta zona, leve edema de las paredes, tenemos acá, continuamos viendo los pseudopólipos, erosiones, pseudopólipos, hay disminución se pierde las austrias, las paredes están muy adelgazadas, acá se ve como algunas cicatrizaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? De las más frecuentes tenemos el megacolon tóxico, es la forma más avanzada de la afectación. Que estos pacientes también pueden cursar con inflamación sistémica o pueden hacer una sepsis de origen intestinal, lo pueden hacer, porque recuerden que es un colon que está con múltiples ulceraciones y tenemos bacterias propias en el colon. En algunos casos, estos pacientes generalmente no, es muy raro que lleguen a transponer la serosa, pero cuando ya están muy complicados o están haciendo un megacolon tóxico, puede haber una perforación. Ya hemos dicho que los criterios de Trudeau igual son los que pueden utilizar ustedes para ver el grado de compromiso, si es leve, moderado o severo. Acá tenemos los mismos criterios de Trudeau. Acá tenemos una radiografía donde se ve el colon dilatado. Y otras complicaciones que a veces debutan los pacientes y vienen en la práctica clínica es la hemorragia digestiva, que es lo más común, puede haber perforación espontánea o un cáncer de colon. ¿Cuál es el tratamiento? Lo mismo que para el colon, para la enfermedad de Crohn. Empezamos primero con los aminosalicilatos, no funciona, utilizamos corticoides o mezclamos corticoides con aminosalicilatos, personas con corticoides, y si al final nada de esto funciona o hay poca tolerancia de los pacientes, vamos a terapia biológica. O también podemos ir a cirugía, si no hay respuesta al tratamiento médico, se tiene que ir a la hemicolectomía o a la colectomía en pacientes con colitis ulcerativa complicada. Y la colitis indeterminada es aquella colitis que no se sabe exactamente, no tiene criterios de Crohn ni tampoco exclusivamente de colitis ulcerativa, pero es el 5% de los pacientes en enfermedad inflamatoria intestinal. En lo actual les hacemos endoscopía, radiología, patología, y no tiene características definitivas ni de una ni de otra, sino de las dos, por eso se le pone colitis indeterminada. Espero que no hayan podido, que se llama, no confundirse mucho con esto. Todas las diarreas casi van en conjunto. Bueno, si hay alguna pregunta, me la hacen saber. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, bueno, si no hay ninguna pregunta, ya me pondré de acuerdo con el delegado para poder terminar la última clase que está pendiente y vamos a ver pues cuándo lo hacemos en estos días para terminar de una vez con ustedes, porque tengo cosas que hacer. Bueno, muchachos, espero que les haya servido y revisen lo que les he mostrado, es prácticamente todo está resumido, porque eso es amplio, es muy amplio esto, no puedo resumir más que puedo. Buenas noches, hasta otra oportunidad. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Luego, doctora.